Hola, buenas tardes, bienvenidos a su podcast de confianza y el día de hoy estaremos hablando sobre la Ley General de Educación y el día de hoy se encuentran con nosotros la maestra Carla, el maestro Luis y su servidor el maestro Jesús y así que sin más preámbulo empecemos. Bueno, creo que podemos comenzar con algo que nos está pegando fuerte. Los alumnos ya no participan como antes, sino que esto se debe al desinterés, que hay algo más de fondo. Sí, totalmente, porque cuando uno habla con ellos, pues sí saben ellos, ¿no? Pero cuando están en grupos se quedan como que callados y como que no hay tanta confianza en ellos. Y justo eso que mencionas tiene mucho que ver con lo que establece la Ley General de Educación, ya que desde su base, si revisamos el título primero que en su disposición general, ahí se define cómo debe ser la educación en nuestro país, o sea, México. O sea, que desde ahí ya nos dice qué tipo de formación se busca. Exactamente. Por ejemplo, el artículo tercero plantea que la educación debe ser integral, no solo enfocada en contenidos, sino en el desarrollo completo del alumno. Entonces, si el alumno no participa, no se está logrando ese desarrollo que se necesita o se requiere dentro de la institución. Claro, porque no basta con que el alumno pues sepa, sino pues también que se exprese él mismo. Así es, que se exprese y dé a conocer sus ideas y su pensamiento al maestro. Y el artículo 5 habla del derecho a la educación con equidad e inclusión. Y mientras que el artículo 8 refuerza que debe ser universal y sin discriminación, y eso implica que todos los alumnos deben de sentirse parte del proceso y cómodos con su grupo, el docente y sus demás compañeros. Pero ahí es donde entra el problema, porque en la práctica sí hay exclusión. Y sí, pues entre ellos mismos como que se hacen como a un lado. Así es, y tristemente eso va en contra de la ley. Y en el artículo 7, en varias de sus fracciones, se establece que la educación debe fomentar el respeto a la diversidad y la interculturalidad y la convivencia armónica, la cual no es solo aceptar diferencias, es integrarlas y no excluir a nadie de ninguna actividad durante el proceso. Esto quiere decir que se tiene que trabajar con ellas dentro del aula. Sí, se tienen que trabajar cada uno de estos aspectos y el artículo 9 también menciona que la educación debe desarrollarse en un ambiente libre de violencia. Y la exclusión también es una forma de violencia, aunque a veces no se vea así, tanto de parte como del alumno y del mismo docente en algunas ocasiones. Entonces, cuando un docente no interviene, ¿también estamos fallando? Otro punto, que el aprendizaje es superficial. Los alumnos memorizan, pero solamente cumplen, pero no entienden realmente los contenidos. Entonces, pues también nosotros tenemos como la responsabilidad por la presión de avanzar. Claro que tenemos la responsabilidad, pero desde el mismo título primero se establece que la educación debe ser significativa. Por ejemplo, en el artículo 7 habla de que desarrollar el pensamiento crítico y artículo 3 insiste en formar integralmente, no solo transmitir la información, o sea que tengan un aprendizaje significativo y comprendan todo esto. Que no solamente repitan, sino que ellos puedan comprender y reflexionar sobre ello. Y algo que dejamos mucho a un lado, yo creo que es como lo emocional. Sí, casi siempre es por falta de tiempo. Sí, tristemente esta parte emocional también es fundamental para el desarrollo de los alumnos, pero está contemplado dentro de este mismo enfoque, ya que la ley general plantea el desarrollo de habilidades que pues, habilidades socioemocionales como parte de la formación integral, la empatía, la colaboración y la convivencia dentro del grupo. O sea que no es extra, es parte del aprendizaje. Es correcto, no es algo que tú digas que lo puedes meter o no, sino que lo debes de implementar porque es algo que complementa el desarrollo integral de cada uno de los estudiantes. Ahora, algo que también creo que es importante mencionar es que no solo es lo que dice la ley, sino cómo se organiza todo esto. Y sí, y ahí entramos en el título segundo, que es el Sistema Educativo Nacional, y aquí no hablamos solo del qué, sino del cómo se va a implementar esto, cómo vas a lograr estos conocimientos y aprendizajes. Disculpe, director, pero ¿a qué se refiere con eso? Por ejemplo, en la Ley General dentro del artículo 10 explica de cómo está conformado el sistema educativo y quiénes participan,
que son los principales autores, las autoridades, los docentes, los alumnos y los padres de familia, los cuales todos tenemos una responsabilidad. Yo pensé que el maestro solamente era el que estaba a cargo de esto dentro del aula. No, todos tenemos responsabilidades compartidas que nos llevan a el artículo 12 que menciona que la educación debe desarrollar habilidades para comprender, reflexionar y resolver problemas de la vida cotidiana, y esto implica que se desarrollen en el contexto. Entonces ya no solo explicar, sino también hacer que los niños pues piensen. Así es que ellos expresen sus ideas, y en el artículo 15 habla de que la educación debe de ser general, y que en el artículo 16 refuerza que el enfoque debe ser humanista, y esto habla de la escuela mexicana. Entonces el sistema está organizado justamente para lograr lo que se plantea desde el inicio. Si lo vemos bien, todo está conectado. Sí, pues no son cosas separadas, perdón, sino que esto está interconectado. Exactamente, y de hecho, si tuviéramos que hacer una conclusión general de estos dos títulos, podríamos rescatar del título primero: establece los principios, fines y características de la educación en México, una educación integral, inclusiva y equitativa, y centrada en el desarrollo del alumno. Mientras que el título segundo define cómo se organiza el sistema educativo nacional para hacer posible estos principios señalados anteriormente, los cuales son los actores, sus funciones y la manera en que se estructura el proceso educativo. En conjunto de ambos títulos muestran que no basta con tener ideas educativas, sino que también necesitamos una organización para que se hagan realidad estas ideas educativas que se plantean, y de ahí se entra en nuestro papel como docentes, que llevar esos principios a la práctica cotidiana dentro de las aulas y con nuestros estudiantes. Creo que eso es lo más fuerte, que la ley sí está completa. Sí, el reto no es como conocerla, sino aplicarla. Exactamente. Y esa es la responsabilidad que tenemos de cómo aplicarla de manera adecuada. Así es. Y bueno, gracias por vernos, y hasta aquí termina este podcast sobre la ley general. Muchas gracias a todos nuestros televidentes, y denos su apoyo con un like.